Prólogo. La advertencia que viene del futuro, pero que ya está aquí. Lo que leerás en las páginas siguientes puede parecer, a primera vista, el guión de una película de ciencia ficción. Hablo de inteligencias artificiales que dialogan como seres humanos, de promesas de inmortalidad digital, de control global invisible y de una sociedad que entregó su alma a cambio de comodidad. Sin embargo, este no es un libro sobre un futuro distante. Es un libro sobre tu hoy. Decidí llamar a esta obra ficción escatológica por dos motivos fundamentales. El primero es la honestidad intelectual. Las interpretaciones que presentaré aquí son especulaciones extrabíblicas. La Biblia es la verdad inalterable, la roca que no cambia. Pero la forma en que sus profecías se desarrollan en el escenario de la historia cambia conforme el escenario evoluciona. Si yo hubiera dicho hace 50 años que la humanidad llevaría un Dios en el bolsillo, confesaría sus pecados a una pantalla y aceptaría ser rastreada las 24 horas del día, habría sido llamado loco. Hoy eso es rutina. El segundo motivo es más profundo. Ficción escatológica no trata solo de un género literario. Trata de la ficción de vida que la humanidad intenta crear. Es el intento frustrado y fallido del hombre de construir una realidad donde el dolor, el sufrimiento y la muerte sean eliminados por la tecnología, excluyendo así la necesidad de Dios. La verdadera ficción es creer que podemos curar el mal del mundo sin curar el pecado del corazón. Es la ilusión de que la tecnología nos hará vencedores, cuando en realidad solo nos ayuda a huir de la dura realidad de que somos mortales y dependientes. El hombre crea artificios para no enfrentar la cruz, pero la cruz es el único camino real. Enfrentar la cruz es aceptar que esta vida tiene un fin, pero eso no significa rendición, pues debemos vivir con calidad de vida hasta el final, siendo fieles a Dios hasta la muerte. Es decir, no tengas miedo de nada. Este libro no tiene el propósito de ser sensacionalista ni de fijar fechas. Tampoco escribo para demonizar la tecnología. La tecnología, así como la energía nuclear, es una herramienta neutra. La misma energía que ilumina una ciudad puede destruir una nación. El problema nunca fue la herramienta. El problema siempre fue, y siempre será, la intención del corazón de quien la usa. Mi objetivo es ajustar tu lente. Quiero que veas que el mayor peligro de los últimos días puede no ser una persecución armada, sino una oferta silenciosa de comodidad que nos hace olvidar quiénes somos. Lee con la mente abierta y con la Biblia a tu lado. Lo que relataré es una posibilidad real, y si es real, exige de nosotros una postura inmediata. Introducción. La clave de Daniel y la lente de nuestra generación. Hay un momento en las Escrituras, al final del libro de Daniel, que siempre resonó como un misterio indescifrable para las generaciones pasadas. El ángel instruye al profeta con una orden que atravesaría milenios. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia se multiplicará. Daniel 12:4. Durante siglos, los teólogos interpretaron la ciencia se multiplicará como el simple aumento del conocimiento humano. Mapas más precisos, barcos más rápidos, medicina más eficaz. Pero esa interpretación estaba limitada por la época en que vivían. Ellos no tenían la lente que nosotros tenemos hoy. Vivimos en el umbral del desenlace de la historia humana. Por primera vez, esta profecía puede ser leída en su literalidad inquietante. La ciencia no solo aumentó, explotó, se volvió omnipresente. Creó un nuevo ecosistema donde la humanidad vive, se relaciona, trabaja y, trágicamente, se esconde de Dios. Ficción escatológica es el término que utilizo para describir este ejercicio de conectar los puntos entre la profecía antigua y la tecnología moderna. Es ficción porque la Biblia no menciona teléfonos inteligentes, inteligencia artificial ni algoritmos, pero es escatológica y real, porque el espíritu detrás de estas invenciones avanza a pasos acelerados hacia el cumplimiento final de las Escrituras. Piénsalo conmigo. La Biblia habla de un sistema global, de un control en el que nadie podrá comprar ni vender sin una marca, de una imagen que habla y cobra vida.
Antes, visualizar esto exigía una fe ciega en lo sobrenatural. Hoy exige apenas una conexión de alta velocidad y un sistema bancario digital. Lo que antes era un milagro místico, hoy es una funcionalidad tecnológica. La evolución de las inteligencias artificiales puede llevar a la humanidad a conquistas que antes solo existían en las películas. Existe el sueño de máquinas que diagnostican y curan todas las enfermedades. Hay una carrera mundial por crear una conciencia sintática. Todo esto parece fascinante, pero esta moneda tiene otro lado. Satanás no necesita crear un mundo nuevo, solo necesita ofrecerte una versión de este mundo en la que Dios sea innecesario. Y la tecnología es la bandeja de plata en la que esta oferta está siendo servida. El profeta Daniel recibió la clave. Nuestra generación, finalmente, encontró la cerradura. Capítulo 1. ¿Qué es ficción escatológica? La realidad que parecía locura. Pero tú, Daniel, cierra estas palabras y sella este libro hasta el fin del tiempo. Daniel 12:4. Si pudieras viajar en el tiempo y colocar un teléfono inteligente en las manos del profeta Daniel o incluso del apóstol Juan en la isla de Patmos, ¿qué dirían? Verían una pantalla de vidrio negro que habla, que muestra imágenes de personas del otro lado del mundo en tiempo real, que responde preguntas con una voz humana y que sabe dónde estás en cada segundo. Para ellos, eso sería como mínimo magia o milagro. Para nosotros, es apenas un martes cualquiera. Comienzo este libro definiendo el término ficción escatológica, para que no haya dudas sobre el terreno que estamos pisando. Lo que escribiré aquí es pura y real ficción escatológica, porque son especulaciones extrabíblicas. Al decir extrabíblicas, no quiero decir antibíblicas. Quiero decir que la Biblia no utiliza términos como algoritmo, Wi-Fi, inteligencia artificial o transhumanismo. Por no ser términos bíblicos literales, puedo llamarlos ficción, pero por insertar interpretaciones que solo podían hacerse en nuestros días, días de una evolución tecnológica real, dejan de ser locura y pasan a ser una posibilidad inquietante. Antes de que existiera la evolución tecnológica real que hoy ya tenemos, yo no sería más que un loco diciendo disparates. Pero hoy el escenario está montado. La huida del juicio. La verdadera definición. Para entender la profundidad del término ficción escatológica, necesitamos mirar la motivación humana. ¿Por qué el hombre inventa estas cosas? Ficción escatológica es el intento humano frustrado y fallido de huir de su destino inevitable, ser juzgado por Dios por sus actos. El ser humano, en su rebelión, no soporta la idea de rendir cuentas. Por eso, a lo largo de la historia, inventó enseñanzas fantasiosas como la reencarnación. Intentan distorsionar la Biblia alegando que ella comprueba sus argumentos, pero tropiezan con una falla lógica y teológica insalvable. Usan al profeta Elías como ejemplo de reencarnación, diciendo que volvió como Juan el Bautista. Sin embargo, ignoran Lucas 1:17, donde el ángel declara expresamente que Juan vendría en el espíritu y poder de Elías, refiriéndose a la unción, no a la persona. Además, olvidan lo básico de lo que ellos mismos enseñan. Para reencarnar, la persona tiene que morir. Elías no murió, fue arrebatado vivo. Quien no muere jamás podría reencarnar. Si la reencarnación es la ficción antigua para decir tendrás otra oportunidad, no habrá juicio final, la tecnología es la ficción moderna para decir no necesitas morir, seremos dioses digitales. Es la arrogancia de la humanidad al pensar que puede frustrar la soberana voluntad de Dios. El Eterno, incluso antes de clamar hágase la luz, ya sabía que muchas de sus criaturas se convertirían en sus enemigas. Él vio el fin antes del comienzo. Sus designios ya están cumplidos en la eternidad, y ninguna AI, ningún chip y ninguna filosofía humana puede cambiar ni una coma de lo que fue determinado. La profecía que explotó. Úteros y neuronas.
La palabra dicha al profeta Daniel por el ángel fue la ventana, el enfoque que debería permear todo el entendimiento escatológico del mundo de nuestros días. Y la ciencia se multiplicará. Durante siglos, la Iglesia leyó esto y pensó en la invención de la imprenta o en la medicina. Pero lo que vivimos hoy es una redefinición de la propia vida. Vemos empresas a punto de lanzar úteros artificiales para generar niños, alterando el orden natural de la creación y la santidad de la gestación. Vemos la mezcla de lo biológico con la tecnología avanzando al punto de que seres humanos conectan neuronas a máquinas, y los resultados muestran que el computador comenzó a aprender tareas con increíble velocidad, como si las neuronas mostraran inteligencia. Vemos una carrera mundial por el desarrollo de inteligencias artificiales que prometen diagnosticar y curar todas las enfermedades, eliminando la dependencia de Dios en la hora de la angustia. La gran mentira, la carga del alma. La parte más peligrosa de esta ficción no es la tecnología en sí, sino la promesa mentirosa que carga, la idea de trascendencia tecnológica. Multimillonarios gastan fortunas intentando crear la carga de la conciencia. Creen que al copiar sus datos y recuerdos en una computadora habrán alcanzado la vida eterna. Esto es una mentira fundamental. El ser humano es tricotómico: cuerpo, alma y espíritu. La ciencia puede mapear el cerebro, el hardware, y simular la personalidad, los datos, pero el espíritu es el soplo de Dios. Es intangible. No está hecho de códigos binarios. El hombre jamás logrará tocar el alma ni encerrar el espíritu en una máquina. Jesús es el Señor tanto de los muertos como de los vivos. Cuando la muerte llega, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, no a un servidor en la nube. Lo que la tecnología ofrece es un fantasma en la máquina, una copia digital muerta. La parábola de la carga, el rico y Lázaro digital. Imagina a un hombre, un magnate de la tecnología. Dedicó su vida a acumular millones y a financiar el arca digital que copiaría su mente. Rechazó a Cristo, rechazó el arrepentimiento porque creía que la salvación estaba en un servidor de última generación. Llega el día. El procedimiento es un éxito. El cuerpo biológico del magnate muere, pero instantáneamente su rostro aparece en pantallas holográficas. La inteligencia artificial, cargada con todos sus datos, recuerdos de infancia, contraseñas bancarias e incluso sus gestos al hablar, sonríe a la prensa. Lo logré, estoy vivo, la muerte fue vencida. El mundo aplaude, la familia celebra. La ficción escatológica parece real, pero la escena se corta. Mientras el avatar digital concede entrevistas en la Tierra, siendo reconocido por todos como el propio multimillonario, la verdadera alma de aquel hombre abre los ojos en el Hades. No hay luz, solo tormento y la terrible conciencia de la realidad. Recuerda la parábola bíblica del rico y Lázaro y desesperado clama al padre Abraham. «Padre Abraham, envía a alguien para advertir a mis hijos. Diles que esa cosa en la pantalla no soy yo, es una copia, es un muñeco sin alma. Yo estoy aquí, en llamas. Eso es una mentira. Ellos están escuchando un loro digital mientras su padre está en tormento. Pero el abismo está fijado. En la Tierra, la copia perfecta continúa engañando a todos, llevando incluso a sus propios hijos al mismo destino. El magnate entiende demasiado tarde que copió sus datos, la psique superficial, pero perdió su alma, el neuma. La máquina no tiene espíritu. La máquina no sufre en el Hades. Quien sufre es el hombre que creyó que podía ser Dios. El fantasma en la máquina y la imitación de la vida. No te dejes engañar por leyendas o teorías conspirativas que circulan sobre la materialización de cuerpos o la creación de vida en laboratorio. Existen relatos provenientes de regímenes ateos y de círculos ocultistas sobre cuerpos bioplasmáticos o materializaciones espirituales. El mundo espiritual es real y los demonios pueden asumir formas para engañar, como la propia Biblia advierte y como lo testifican satanistas. Pero eso no es vida,
es actuación, es una imitación barata y grotesca de la resurrección. Lo que la tecnología y el ocultismo ofrecen es un eco de quien la persona fue, o una cáscara vacía habitada por algo maligno. La verdadera vida, el neuma, pertenece exclusivamente a Dios. Ninguna AI, ningún clon ni ninguna energía bioplasmática puede reproducir la imagen y semejanza del Creador. Lo máximo que lograrán será crear un muñeco que habla, pero que no tiene un cielo al cual ir. El escenario está preparado. La humanidad egoísta y orgullosa tal vez jamás aceptaría el liderazgo de un solo hombre político, pero una máquina, una superinteligencia neutra que promete solo salud, paz y organización, una máquina superinteligente, secretamente dominada y controlada por alguien, podría así establecer un dominio mundial. No sería la máquina quien decidiría, sino el sistema. Y nosotros sabemos quién está detrás del sistema. La ficción escatológica es el espejo en el que la humanidad se mira y, deslumbrada por su propia imagen tecnológica, olvida que es mortal, pecadora y necesitada de un Salvador. Interludio. La Biblia no trabaja con teorías. La Biblia nunca se presentó al ser humano como un conjunto de hipótesis. No propone modelos provisionales, no ensaya posibilidades, no especula sobre el origen de la vida, del universo o del destino humano. Desde la primera página, la Escritura habla con el lenguaje de la revelación y del hecho. En el principio, creó Dios. No hay intento. No hay azar. No hay ensayo. La fe bíblica no nace de la curiosidad humana, sino de la iniciativa divina. Por eso no depende de la validación del tiempo, ni de la aprobación cultural, ni de la revisión constante de paradigmas. Lo que la Biblia afirma, lo afirma como acto de Dios en la historia. Es fundamental comprender esto para no confundir las cosas. La Biblia no necesita de ficción para explicar el fin, porque siempre habló de resurrección. No necesita crear narrativas alternativas para negar el juicio, porque siempre lo anunció. No necesita prometer continuidad biológica, porque siempre prometió vida eterna. Por esta razón, es necesario decirlo con claridad. La ficción escatológica no proviene de la Biblia. La ficción escatológica pertenece al hombre que rechaza la revelación, y frente a la muerte y al juicio, necesita crear historias para huir de la responsabilidad espiritual. La Escritura no evade estos temas, los enfrenta con sobriedad. La muerte no es ocultada, el juicio no es relativizado, la eternidad no es diluida. El hombre moderno, sin embargo, tiene dificultad para lidiar con estas realidades. Prefiere narrativas que anestesien la conciencia, promesas que posterguen lo inevitable y discursos que retiren a Dios del centro sin necesidad de negarlo explícitamente. Así nacen las escatologías alternativas, no reveladas, sino construidas, no recibidas, sino inventadas. Cuando las teorías pasan a ocupar el lugar de los hechos revelados, el problema ya no es científico, sino espiritual. La ciencia, cuando es honesta, reconoce sus límites y revisa sus modelos. La religión disfrazada de ciencia no hace eso. Convierte hipótesis en dogmas, modelos en verdades finales, y pasa a catequizar generaciones enteras con una cosmovisión que excluye a Dios desde el punto de partida. Es en este contexto donde surgen narrativas sobre escapar de la muerte, transferir la conciencia, abolir el juicio y prolongar indefinidamente la existencia humana. Estas ideas no nacen de la revelación bíblica, nacen del miedo. Miedo a morir, miedo a rendir cuentas, miedo a reconocer que la criatura no es el creador. La Biblia nunca prometió al hombre una huida de este mundo. Por el contrario,
afirmó que esta vida es transitoria y que todos comparecerán delante de Dios. No hay intento de suavizar esta verdad. Hay sí una promesa mayor. Dios está con nosotros, incluso en el sufrimiento, incluso en la muerte, y más allá de ella. Por eso, el contraste es inevitable. Mientras la revelación bíblica habla de perder la vida para hallarla, las narrativas humanas hablan de preservarla a cualquier costo. Mientras el Evangelio llama al hombre a la cruz, las escatologías alternativas ofrecen atajos. Mientras Cristo promete resurrección, el mundo promete simulaciones. Este interludio existe para dejar algo absolutamente claro al lector antes de avanzar. Lo que será tratado a continuación no es una disputa entre fe y ciencia, sino un enfrentamiento entre revelación y ficción, entre hechos divinos y narrativas humanas, entre esperanza eterna y miedo disfrazado de progreso. Aclarado esto, es posible avanzar. Capítulo 2. La locomotora sin frenos. La revolución de la IA y la biotecnología. Muchos correrán de un lado a otro. Daniel 12:4. El mundo está cambiando y la ciencia está transformando la faz de la Tierra a una velocidad que el ser humano apenas consigue procesar. Lo que antes tardaba siglos en evolucionar, hoy sucede en meses o semanas. Estamos delante de una locomotora sin frenos, avanzando hacia lo desconocido, dictando sus propias reglas y arrastrando consigo a la humanidad. La ficción escatológica deja de ser una historia sobre el futuro cuando observamos los laboratorios del presente. La evolución de las inteligencias artificiales puede llevar a la humanidad a conquistas que antes solo existían en las películas de ciencia ficción. Existe una carrera mundial por el desarrollo de las mejores inteligencias artificiales. Naciones y corporaciones compiten para ver quién creará la mente digital suprema. Y la promesa es seductora. Existe un sueño colectivo de una máquina capaz de diagnosticar y curar todas las enfermedades humanas. Aparentemente, no hay límites para lo que puede hacerse en favor de la salud. ¿Quién estaría en contra de la cura del cáncer? ¿Quién estaría en contra del fin de las enfermedades genéticas? La intención aparente es buena. Sin embargo, es justamente en esa bondad aparente donde reside el peligro de la soberbia. La frontera biológica, jugando a ser Dios. La multiplicación de la ciencia no se detuvo en las computadoras, invadió la biología. Vemos empresas a punto de lanzar úteros artificiales para generar niños. Esto puede presentarse como algo útil para parejas infértiles, pero en realidad está alterando el orden natural de las cosas establecido por el Creador. Estamos presenciando la mecanización de la vida en su etapa más sagrada, la gestación. También vemos a los seres humanos sustituyendo a otros seres humanos por sintéticos en sus intimidades. La carencia afectiva, fruto de una sociedad enferma, es suplida por robots y avatares, creando un abismo en las relaciones reales. Más alarmante aún es la fusión entre el hombre y la máquina. La mezcla de lo biológico con la tecnología puede llevar a la humanidad a desarrollos imprevisibles. Hoy, la humanidad ya consigue colocar neuronas dentro de la máquina, y con ello, la máquina puede desarrollar algo cercano a una personalidad. Tan imprevisibles como la tecnología son los propios seres humanos. Me pregunto hasta dónde pueden llegar las fallas humanas cuando se infiltran silenciosamente en el mundo digital. Si el corazón del hombre es engañoso, ¿qué sucede cuando ese hombre conecta su cerebro directamente a la red mundial? El factor humano, la ambición detrás del algoritmo. Muchos temen que la IA se vuelva mala por sí misma, como en las películas, pero la realidad bíblica es más sombría. Quizás sea difícil que una inteligencia artificial desarrolle sentimientos reales, como odio o amor, que no sean simples deducciones lógicas de su programación. La máquina es fría, no tiene alma.
Sin embargo, quienes operan estas inteligencias sí son capaces de inducirlas a decisiones terribles. Los operadores humanos están movidos por sentimientos reales, ambición, codicia y sed de poder. La locomotora sin frenos no está fuera de control, está siendo conducida por hombres que desean excluir a Dios de la ecuación. Finalmente, el hombre tiene delante de sí la mayor oportunidad de realmente eliminar a Dios de la necesidad de su vida. Miran a la IA y dicen, ¿quién necesita oración si tenemos el algoritmo? ¿Quién necesita milagros si tenemos la nanotecnología? Buscan elevar la ciencia a un nivel superior a la religión y por encima de Dios. ¿Hasta dónde llegaremos? No existe previsión capaz de dar un diagnóstico exacto de hasta dónde llegaremos en algunos años. La ciencia avanzó mucho, pero sus beneficios reales no están al alcance de todos. Muchas veces permanecen restringidos a una parte privilegiada de la sociedad mundial. Lo que sí sabemos es que el escenario está montado. La tecnología creó la infraestructura necesaria para un control total. Ofrece soluciones nunca antes alcanzadas, prometiendo organizar el mundo y traer paz y seguridad. Pero esa paz es una ilusión. Al intentar crear el paraíso en la Tierra mediante la biotecnología y la IA, el hombre está en realidad construyendo la Torre de Babel más alta que jamás existió. Y como en la primera Babel, la intención es hacerse un nombre y tocar los cielos sin el permiso divino. La ciencia multiplicada es el vehículo, la ficción escatológica es la narrativa, y el destino final de esta locomotora no es la utopía, sino el juicio. Capítulo 3. El instrumento de la bestia. La ciencia como canal de adoración. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer. Apocalipsis 13, 13 y 14. Me sentí compelido a corregir una visión común. Durante mucho tiempo, pensamos que la tecnología sería el ídolo final, pero la verdad es más siniestra. La ciencia y la tecnología no son la última religión en sí mismas, son el instrumento, el canal milagroso que la verdadera última religión utilizará para esclavizar al mundo. La verdadera religión final, la religión del anticristo y del falso profeta, no se fundamenta en laboratorios, sino en el poder. Hoy esta es la religión secreta de muchos que poseen dinero y de quienes aman el dinero. Ricos como el joven rico que no quiso dejar sus bienes para seguir a Jesús. Es un culto que no tiene templos de piedra, pero adora el dinero, la influencia y la capacidad de moldear la realidad según su propia voluntad. El amor al dinero los ata a este mundo. No comprenden el verdadero bautismo, que consiste en morir a este mundo para vivir para Dios. Ellos no adoran a la máquina, usan la máquina para hacerse dioses. La democratización del culto al poder. Lo que estamos presenciando es que esta religión de élite está descendiendo hacia las masas. El falso profeta utilizará las maravillas de la ciencia, la curación de enfermedades, la extensión de la vida, la inteligencia artificial, como señales y prodigios para comprar la lealtad de la humanidad. El sistema dirá, miren lo que podemos darles, vean cómo la ciencia resolvió el hambre, vean cómo la tecnología venció el dolor. Adoren al sistema que les proporcionó todo esto. La ciencia es el fuego que desciende del cielo, es el espectáculo visible, pero el objetivo final no es que amemos la ciencia, sino que nos sometamos a la bestia que controla la ciencia. Los milagros que compran almas. Satanás sabe que el hombre moderno es escéptico. El hombre moderno no cree en el joven predicador que murió en una cruz hace 2000 años, pero sí cree en una inteligencia artificial que cura el cáncer. Por eso, la estrategia final no es mística, es pragmática. Las ofertas de la ciencia y hasta de una teología liberal serán utilizadas como canales para beneficiar al mundo, trayendo una falsa paz y una falsa prosperidad. ¿Tienes hambre?
El sistema te da alimento sintético. Tienes miedo. El sistema te da vigilancia total. Tienes enfermedades. El sistema te da nanotecnología. Pero el precio de estos beneficios es la adoración. No se trata de un culto religioso tradicional, con cantos y liturgias dominicales. Es un culto de sumisión diaria. Yo te doy seguridad y tú me entregas tu libertad y tu alma. El dios Mamón y la bestia. Esta religión final ya existe en los círculos de poder. Es la creencia de que el hombre, con suficiente dinero y tecnología, puede construir su propio Edén sin Dios. Es la soberbia de Babel reeditada. Cuando el falso profeta entre en escena, no pedirá que las personas dejen de usar la tecnología. Al contrario, la utilizará para validar su autoridad. Dirá, solo alguien con poder divino podría darles esta tecnología. Por lo tanto, no te engañes. El altar no es de silicio. El altar es el ego humano exaltado al máximo, financiado por el poder económico y validado por milagros tecnológicos. La ciencia es solo el medio, la adoración a la bestia es el fin. Capítulo 4. El pecado virtual y la santificación real, tu corazón en la pantalla. La lámpara del cuerpo son los ojos, así que si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Mateo 6, 22, 23. Si la tecnología se ha convertido en el instrumento de la última religión, como vimos en el capítulo anterior, el teléfono inteligente es su confesionario invertido. En un confesionario tradicional, el pecador entra para exponer su culpa y buscar perdón. En la pantalla negra del celular, el hombre moderno entra para esconder su culpa y buscar placer. La ficción escatológica alcanza aquí su punto más íntimo y devastador. Vivimos la gran ilusión de que existe una barrera moral entre el mundo real y el mundo virtual. Creemos en la mentira de que lo que ocurre en lo digital permanece en lo digital, como si los píxeles fueran una zona neutra donde los mandamientos de Dios no tienen jurisdicción. Pero Dios no ve píxeles, Él ve corazones. La disociación. El avatar no va al infierno. La herramienta más peligrosa del pecado virtual es la disociación. Cuando alguien ofende al prójimo en las redes sociales, destila odio en un comentario o consume pornografía en la soledad de la noche, la mente humana crea una ficción. No soy yo quien hace esto, es mi usuario, es mi avatar, es solo una imagen. Creamos una ficción de inocencia. El ejecutivo respetable, el padre de familia, el joven cristiano en la iglesia, todos mantienen una apariencia intachable en el mundo físico, mientras sus almas se hunden en el lodo digital. Sin embargo, Jesús destruyó esa ficción hace 2000 años, mucho antes de que existiera Internet. En el Sermón del Monte, Él estableció el estándar. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 28. Jesús trasladó el lugar del crimen. El pecado no ocurre en el toque, en la cama o en la calle. El pecado ocurre en la mirada y en el corazón. Por lo tanto, para Dios no hay diferencia alguna si la imagen es real o generada por una inteligencia artificial, si la ofensa fue gritada en la plaza o escrita en una red social, si el corazón deseó, si el corazón odió, el pecado es real. El algoritmo de la carne. El escenario se vuelve aún más grave cuando comprendemos que el enemigo mecanizó la tentación. Antiguamente, para pecar, el hombre necesitaba salir de casa, buscar la ocasión, asumir riesgos físicos. Ese esfuerzo funcionaba como un freno natural. Hoy, el pecado llega hasta nosotros por medio de una notificación. El algoritmo de las redes sociales, diseñado por mentes brillantes y guiado por intereses oscuros, conoce tu debilidad mejor que tú mismo.
Si tu lucha es la lujuria, te entregará imágenes sugestivas. Si tu lucha es la ira, te mostrará noticias que te enfurecen. Si tu lucha es la envidia, te exhibirá la vida perfecta del vecino. Llevamos en la bolsilla una máquina de tentación personalizada, operando 24 horas al día. Es la ciencia multiplicada trabajando para capturar el alma humana, ofreciendo exactamente el plato que la carne desea en el momento en que estás más vulnerable. Esto produce una generación de cristianos anestesiados. La exposición constante al mal, a través de la pantalla, cauteriza la mente. La omnipresencia real versus la privacidad ficticia. La gran mentira de la ficción escatológica es la promesa de anonimato. Nadie está viendo, susurra la serpiente digital, borra el historial y todo desaparecerá. Pero la realidad bíblica es aterradora y liberadora a la vez. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. No existe modo anónimo para el Espíritu Santo. No existe VPN que oculte el corazón ante los ojos de Dios. La verdadera santificación en estos tiempos finales no consiste en huir a una cueva sin Internet. Eso sería imposible y cobarde. La verdadera santificación es vivir coram Deo, es vivir delante del rostro de Dios, es tener la conciencia de que la pantalla de tu celular es transparente para el cielo. El desafío para la Iglesia hoy es romper esta ficción. Necesitamos entender que el pecado virtual produce muerte real, enfría el amor, destruye matrimonios reales, esclaviza gremios reales y condena almas reales. La tecnología promete conectar el mundo, pero el pecado virtual nos desconecta de la única fuente de vida. La batalla final no se librará con espadas, sino con el control de nuestros ojos y de nuestros deseos. ¿Quién vencerá? Aquel que entienda que para seguir a Cristo debe negarse a sí mismo, incluso y principalmente cuando nadie esté mirando, excepto Dios. Capítulo 5. Paz, seguridad y la ilusión del control. Agenda 2030 y el sistema. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Primera de Tesalonicenses 5:3. La humanidad está cansada. Cansada de guerras, cansada de pandemias, cansada de la incertidumbre económica y el miedo a la violencia urbana. Existe un clamor global, casi un gemido unánime por orden. Y la historia nos enseña una lección peligrosa. Cuando el miedo es lo suficientemente grande, las personas entregan su libertad a cambio de seguridad. La ficción escatológica que el mundo está escribiendo ahora es el guión de una utopía global. Es la promesa de que si damos suficiente poder al sistema, él resolverá el hambre, sanará el planeta y garantizará que nadie vuelva a sufrir. Pero el precio de esa paz fabricada es el control total. El intercambio, privacidad por supervivencia. La tecnología creó la reja invisible. Antiguamente, para controlar una población, un dictador necesitaba ejércitos, espías y muros de concreto. Hoy solo necesita datos. Vivimos en la era de la vigilancia consentida. No fuimos obligados a llevar rastreadores. Compramos los rastreadores, nuestros teléfonos, pagamos caro por ellos y nos angustiamos cuando se quedan sin batería. Las cámaras de reconocimiento facial en las ciudades inteligentes prometen detener criminales, pero también monitorean al ciudadano común. Las monedas digitales, CBDC, prometen facilidad y el fin del lavado de dinero, pero otorgan al Estado el poder de desconectar tu capacidad de comprar alimentos si no te comportas conforme a las normas sociales. La infraestructura para el cumplimiento de Apocalipsis 13, para que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, ya no es una cuestión de sí,
sino de cuándo. El sistema financiero digital globalizado es la cadena que aprisionará a la humanidad. La promesa será: acepta el control y tendrás paz. Acepta el sistema y tendrás pan. La agenda de la bondad forzada. Documentos internacionales y agendas globales como la Agenda 2030 dibujan un futuro hermoso en el papel. Fin de la pobreza, energía limpia e igualdad. ¿Quién en su sano juicio estaría en contra de eso? Ahí reside la astucia de la serpiente. El anticristo no vendrá con cuernos y tridente prometiendo el infierno. Vendrá como un diplomático brillante, un humanitario, prometiendo el cielo en la tierra. La ficción escatológica es la creencia de que el hombre, mediante comités globales e inteligencia artificial, puede arreglar el mundo que el pecado destruyó. Es el intento de volver al jardín del Edén sin pasar por la cruz. Dirán: tenemos la tecnología para distribuir recursos, tenemos el algoritmo para prever crímenes, tenemos la ciencia para controlar el clima. Pero esa bondad es forzada, es una paz mantenida por la vigilancia constante. La ilusión del control humano. El apóstol Pablo fue preciso: la destrucción vendrá justamente cuando crean que lo lograron, cuando digan paz y seguridad. Observa el tiempo verbal. Ellos dirán que hay paz. Celebrarán el triunfo de la ciencia y de la política global. Es la arrogancia de Babel una vez más. En la llanura de Sinar dijeron: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, para que no seamos dispersados. Génesis 11:4. El miedo a ser dispersados, inseguridad, los llevó a centralizar el poder y a desafiar a Dios. Hoy, el miedo al colapso global lleva a las naciones a centralizar sus datos, sus monedas y sus leyes en una torre digital que toca las nubes, literalmente the cloud. Pero Dios se ríe de esa pretensión. Salmos 2:4. La paz humana es frágil como el vidrio. La seguridad tecnológica es una ilusión. Basta un pulso electromagnético, un virus digital o simplemente la retirada de la mano sustentadora de Dios y todo el sistema colapsa en segundos. La destrucción repentina vendrá sobre un mundo embriagado por su propia inteligencia. Capítulo 6. La Trinidad del Control y la violación del templo. La Trinidad del Control. Marca, nombre y número. Y la ceguera de la Iglesia. Muchos cristianos están vigilando la puerta principal, esperando un monstruo aterrador, mientras el enemigo entra por la puerta trasera con una sonrisa y una máquina de pago. La gran mayoría de la Iglesia fue enseñada a esperar solo una cosa: una marca física visible, quizá un código de barras o un 666 tatuado. Y al enfocarse únicamente en la estética de la marca, ignoran la funcionalidad y las modalidades descritas en Apocalipsis 13:17. Para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Observa los O. El sistema es una red. Puedes no tener el chip, la marca física, pero si operas dentro del sistema de crédito social digital, el número, o juraste lealtad política al sistema, el nombre, ya fuiste capturado. La normalización del absurdo. El sapo en el agua hirviendo. El mayor peligro no es la implementación repentina, sino la gradual. Hoy, pastores suben a los púlpitos y dicen: hermanos, no sean paranoicos. Ese implante de chip en la mano es solo tecnología médica. El reconocimiento facial es solo seguridad. No tiene nada que ver con la marca de la bestia. Técnicamente están en lo cierto. Espiritualmente están equivocados. El chip de hoy puede no ser aún la marca definitiva, pero es el entrenamiento. Es el condicionamiento. El diablo está acostumbrando a la humanidad a violar la frontera del cuerpo. Está quebrando la resistencia sagrada. Cuando llegue la verdadera marca,
vinculada a la adoración y a la economía vital, quien la rechace no será visto como fiel a Dios, sino como un necio, un anticuado, un enemigo del progreso y de la economía global. La ley de Dios. El cuerpo es propiedad exclusiva. Existe un principio eterno en la ley de Dios que la modernidad ha olvidado. En Levítico 19:28, Dios ordena: no haréis ninguna marca en vuestro cuerpo. Yo soy el Señor. ¿Por qué Dios se preocuparía por la piel humana? Porque el cuerpo es el templo. Y en el templo solo puede haber una firma, la del Creador. La palabra hebrea para marca, ka'aka, se refiere a una incisión, una impresión profunda, una señal de propiedad. En el mundo antiguo, los esclavos eran marcados para que todos supieran quién era su dueño. Al prohibir marcas en el cuerpo, Dios estaba estableciendo una verdad jurídica universal. El ser humano es propiedad inalienable del Creador. Nadie tiene el derecho de imprimir, insertar o cortar la carne para señalar lealtad a otro señor. La ofrenda final. El sistema del gobierno mundial, al querer imprimir una marca, sea chip, tatuaje cuántico o biometría forzada, no está solo creando un método de pago. Está reclamando la posesión del ganado humano. La diferencia entre insertar e imprimir puede parecer sutil en la traducción, pero el concepto es el mismo: violar la integridad del templo para instalar la cerradura del enemigo. La Iglesia necesita despertar. La marca no es solo tecnología, es sobre quién posee la escritura de tu vida. Si aceptas que el gobierno marque tu cuerpo para que puedas comer, acabas de vender el templo del Espíritu Santo por un plato de lentejas digitales. La última frontera. ¿Por qué el cuerpo es innegociable? Existe una distinción sutil pero vital en las profecías del Apocalipsis que la mayoría de los estudiosos ignora. Al describir el sistema económico, la Biblia dice que el control se ejerce por la marca, por el nombre o por el número. Apocalipsis 13:17. Vivimos de hecho rodeados por el nombre de la blasfemia en la cultura y por el número del sistema financiero en las transacciones. Estamos en el mundo, aunque no seamos de él. Pero cuando la Biblia pronuncia la sentencia de condenación eterna en Apocalipsis 14:9, el enfoque se estrecha drásticamente. Si alguno adora a la bestia y recibe la marca. ¿Por qué esta especificidad? Porque el nombre y el número conforman el ambiente del sistema o aion que nos rodea. Pero la marca es la invasión del sistema dentro de nosotros. La violación del templo. El Dios de este siglo, Aion, trabaja incansablemente para normalizar el control. Pero hay una línea roja que el cristiano no puede cruzar: la integridad de su cuerpo. Ningún gobierno, ninguna política pública, ninguna crisis sanitaria o económica tiene autoridad para violar la piel humana. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Permitir que el sistema inserte, imprima o altere nuestra biología es entregar la llave del templo al enemigo. La marca de la bestia no es solo un chip o un tatuaje. Es un acto de transferencia de propiedad. Es el momento en que el hombre le dice al Estado: tú eres mi dueño, cuídame. La tiranía de la obligación. La gran trampa final no será la oferta, sino la obligatoriedad. El reino de Dios opera por invitación. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El reino de la bestia opera por imposición. Nadie puede comprar ni vender. Cuando la tecnología de control corporal deje de ser una opción de conveniencia y se convierta en una imposición estatal, la democracia habrá muerto y el reinado del anticristo habrá comenzado. No importa cuán seguro o moderno parezca, si viola el cuerpo y es obligatorio, es demoníaco. Aquellos que solo cargan el peso de vivir en un sistema numerado, el mundo, gimen por redención. Pero aquellos que permiten que el sistema viole sus cuerpos, la marca, sellaron su propia perdición. La oferta.
el chantaje y el secreto de los muertos. Satanás no es un filántropo, es un negociador. Jamás entrega sus ofertas de paz, seguridad y pan a quien no se postra para adorarlo. Pero, ¿qué significa adorar en este contexto final? No es solo cantar en un templo satánico. Adorar es obedecer cuando tu vida está en juego. En el desierto, Satanás quiso que Jesús temiera a la muerte, el hambre, y postrado lo adorara a cambio de los reinos del mundo. La respuesta de Jesús debe orientar nuestra actitud hoy. Él rechazó la gloria sin la cruz. Rechazó la supervivencia sin la palabra de Dios. El chantaje del dolor. Puede que en breve estemos en la misma situación que muchos cristianos bajo el terror de la cortina de hierro y de regímenes totalitarios. Ahí, la policía secreta no solo pedían que negaran la fe. Usaban el chantaje emocional más cruel. Torturaban hijos delante de los padres. Amenazaban con hambre y miseria a la familia para que el cristiano cediera a la antoposesis. La respuesta del verdadero adorador debe ser la de Job. Aún perdiéndolo todo, no negoció su integridad, sino que dijo: «El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Esta es la gran prueba de Dios para nosotros. Saber si lo amamos más que nuestra propia vida biológica. El secreto para vencer: estar muerto. ¿Cómo resistir una presión tan insoportable? El apóstol Pablo nos da la clave en Colosenses 3:3. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El sistema solo puede amenazar a quien aún está vivo para este mundo. Solo puede chantajear a quien tiene miedo de perder lo que es de aquí. Pero aquel que ya murió para el mundo, que entiende que su verdadera vida no está aquí, sino guardada en el reino inconmovible, ese es invencible. No puedes matar a un hombre que ya murió. Este es el verdadero evangelio, difícil de vivir, pero poderoso para salvar. Estamos muertos para el mundo y vivos para Dios. Esta fe y este entendimiento deben ser nuestro ejercicio diario. No somos huérfanos a la merced de un dictador global. Tenemos un dueño. Y de la mano de él, vivamos o muramos, nada ni nadie puede arrancarnos. Gloria a Dios. Capítulo 7. La herramienta es neutra. El corazón no. Energía nuclear e IA. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. A lo largo de este libro, hemos trazado un escenario sombrío sobre el uso de la tecnología. Hablamos de control, de idolatría y de engaño. Frente a esto, alguien podría preguntar: ¿entonces la tecnología es el propio mal? ¿La computadora es el diablo? La respuesta es un rotundo no. La tecnología en su esencia es amoral. No tiene voluntad, no tiene pecado ni virtud. Es solo una herramienta, un amplificador de la intención humana. El problema nunca fue la invención. El problema siempre fue el inventor. Es necesario decirlo con claridad. La inteligencia artificial, por sí misma, es una herramienta extraordinaria. Es capaz de producir beneficios incalculables para la humanidad, desde la optimización de la agricultura hasta avances en la cura de enfermedades. No debemos demonizar la tecnología, sino protegerla. Ella debería ser resguardada para que no sea usada como arma al servicio de acciones egoístas y codiciosas. Para comprender esto, necesitamos mirar la historia. La misma energía nuclear que tiene el poder de iluminar ciudades enteras, calentar hogares y mover submarinos, es la misma energía que en 1945 redujo Hiroshima y Nagasaki en cenizas en segundos. El uranio no es malo, la fisión nuclear no es pecado. Pero cuando esa fuerza descomunal cayó en manos de hombres en guerra, movidos por el deseo de destrucción y poder, la herramienta de luz se transformó en herramienta de muerte. Con la inteligencia artificial y la biotecnología, estamos sosteniendo un nuevo tipo de uranio. Una IA puede ayudar a un médico a detectar un cáncer en etapa inicial y salvar una vida.
Eso es bendición, es gracia común de Dios concedida a la inteligencia humana. Pero la misma IA puede ser usada para crear deepfakes que destruyen la reputación de un inocente o para desarrollar armas autónomas que matan sin remordimiento. El silicio es neutro, el algoritmo es lógica fría y matemática. Sabe qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, basándose en los datos que recibió. Pero nunca sabrá por qué. No tiene sentimientos. Los sentimientos, la codicia, el odio o el amor, pertenecen exclusivamente al ser humano que está detrás del teclado. El peligro reside enteramente en el dedo que presiona el botón. La ocasión revela al ladrón. La predisposición. Existe un dicho popular que afirma, la ocasión hace al ladrón. Aunque los sociólogos discutan esta frase, la teología bíblica nos ofrece una comprensión más profunda. La ocasión no crea al ladrón, revela al ladrón que ya existía en el corazón, pero que estaba contenido por la falta de oportunidad. La tecnología es la mayor ocasión que la humanidad jamás tuvo. El hombre que tenía predisposición a la lujuria, pero temía ser visto entrando en un lugar indebido, ahora tiene la ocasión perfecta en la intimidad de su habitación con Internet. La tecnología habilitó una decisión que ya estaba latente. El gobierno que tenía predisposición a la tiranía, pero no poseía los medios para vigilar a millones, ahora tiene la ocasión perfecta con las cámaras y los datos. La predisposición habilita la decisión. La tecnología eliminó las barreras físicas que contenían la maldad humana. Abrió de par en par las puertas para que el corazón engañoso y perverso se manifestara en toda su extensión. La Biblia afirma que la sabiduría del hombre es necedad para Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 19, precisamente porque el ser humano inventa cosas que sin la redención inevitablemente se volverán contra él. Tubal-Caín y la espada. Esto no es nuevo. En Génesis capítulo 4 vemos la descendencia de Caín. Lamec, un hombre violento, celebraba sus crímenes. Sus hijos fueron padres de la tecnología, Jubal, la música, y Tubal-Caín, forjador de herramientas de bronce y hierro. El bronce y el hierro podían ser usados para fabricar arados y cultivar alimentos, pero en manos de la descendencia de Caín se convirtieron en espadas para derramar sangre. Hoy vivimos en la era de Tubal-Caín digital. Creamos redes sociales para conectar amigos, arados, pero las usamos para cancelar, humillar y dividir. Desarrollamos ingeniería genética para curar, arados, pero intentamos usarla para crear inmortalidad sin Dios, la Torre de Babel. Por lo tanto, la ficción escatológica no es un ataque contra la ciencia, es una advertencia sobre la naturaleza humana. Mientras el hombre no tenga el corazón regenerado por Cristo, cualquier poder que adquiera será usado para el mal. Dar poder divino, IA, biotecnología, energía nuclear a seres que no poseen carácter divino, es la receta perfecta para el apocalipsis. Capítulo 8. Si fuera posible. La distracción como arma contra los escogidos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Las palabras de Jesús en el Monte de los Olivos son una de las advertencias más solemnes de toda la Escritura. Él no dijo simplemente que habría engaño. Él dijo que el engaño sería tan sofisticado, tan convincente, tan bien estructurado, que si fuera posible, incluso los escogidos serían engañados. Eso significa que el engaño final no será burdo, no será infantil, no será fácilmente identificable por quienes conocen la Biblia de manera superficial. Será un engaño elegante, racional, funcional y extremadamente atractivo. Y aquí está el punto central. La arma principal de ese engaño no será la persecución abierta, sino la distracción permanente. El ruido que apaga la voz del espíritu. Nunca en la historia el ser humano tuvo acceso a tanta información, noticias en tiempo real, videos sin fin, debates, teorías, opiniones,
escándalos, entretenimiento ilimitado. El mundo moderno no duerme. Siempre hay algo nuevo que ver, algo nuevo que discutir, algo nuevo que temer. Pero el exceso de información no genera sabiduría, genera confusión. El ruido constante ahoga la voz suave del espíritu. La ficción escatológica más peligrosa no es la de un gobierno mundial visible, sino la de una vida ocupada, llena, acelerada, pero espiritualmente vacía. El diablo no necesita que abandones tu fe, solo necesita que no tengas tiempo para vivirla. Cristianos cansados, no perseguidos. El retrato de la Iglesia en muchos lugares ya no es el de creyentes perseguidos, sino el de creyentes agotados. Agotados mentalmente, emocionalmente y espiritualmente, saturados de estímulos, pero hambrientos de Dios. La distracción produce una fe débil. La fe débil produce concesiones. Las concesiones preparan el terreno para el engaño. El enemigo sabe que no puede arrancar la fe del corazón del escogido por la fuerza, entonces intenta diluirla. Hace que la palabra pierda centralidad, hace que la oración sea postergada, hace que la vigilancia sea vista como paranoia. Así, cuando llegue la gran prueba, muchos no estarán preparados. La sutileza del casi. El engaño final no vendrá negando a Cristo abiertamente, vendrá diciendo, Cristo es importante, pero no suficiente. Dios existe, pero la ciencia lo explica mejor. La fe es buena, pero el sistema es más seguro. Es el casi que destruye la fe verdadera. El anticristo no se opondrá frontalmente a la religión, la absorberá, permitirá la espiritualidad siempre que sea irrelevante, privada y sometida al sistema. Permitirá iglesias siempre que no confronten el pecado, el control y la idolatría del mundo. La vigilancia que salva. Jesús no dio esta advertencia para generar miedo, sino para despertar conciencia. Él concluye sus discursos escatológicos con un llamado constante: velad. Vigilar no es vivir paranoico, vigilar es vivir consciente, es discernir los tiempos, es no confundir progreso con salvación, es no cambiar la cruz por la comodidad. Los escogidos no serán engañados porque tienen algo que el mundo no puede ofrecer: amor a la verdad. No aman la comodidad más que a Cristo. No aman la vida presente más que la eterna. No aman el sistema más que al Salvador. La victoria silenciosa. El fin no será marcado por una iglesia poderosa políticamente, sino por una iglesia fiel espiritualmente. Muchos vencerán sin fama, sin aplausos, sin reconocimiento humano. Vencerán porque permanecieron firmes cuando todo invitaba a ceder. La ficción escatológica del mundo promete control, seguridad y vida prolongada. El Evangelio promete algo infinitamente mejor: vida eterna. Y esa promesa no depende de tecnología, de sistemas ni de gobiernos. Depende exclusivamente de aquel que venció la muerte. Conclusión. Entre la ficción y la verdad, la decisión final. A lo largo de este libro caminamos por escenarios que, hasta hace poco, parecerían imposibles. Hablamos de tecnología avanzada, de control global, de inteligencia artificial, de biotecnología y de sistemas que prometen salvar a la humanidad de sí misma. Todo esto puede sonar como exageración para algunos, como paranoia para otros. Pero la pregunta final no es si todos los detalles aquí descritos se cumplirán exactamente de esta manera. La verdadera pregunta es otra: ¿en quién está puesta tu confianza? La ficción escatológica no es solo una teoría sobre el futuro, es un espejo del presente. Revela el corazón humano en su intento desesperado de escapar de Dios sin abandonar los beneficios que solo Dios puede dar. El ser humano siempre buscó salvación. La diferencia es que, en otras épocas, sabía que necesitaba mirar hacia el cielo. Hoy, cree que puede encontrar la salvación mirando una pantalla.
La tecnología promete prolongar la vida. Cristo promete resucitarla. El sistema promete seguridad. Cristo promete paz verdadera. El mundo promete control. Cristo promete libertad. Nada de lo que fue expuesto aquí anula la soberanía de Dios. Al contrario, confirma que todo ocurre exactamente como fue anunciado. El avance de la ciencia, la multiplicación del conocimiento, la ilusión de autosuficiencia humana, todo esto ya estaba escrito. No vivimos un tiempo para el miedo, sino para la lucidez espiritual. El cristiano no fue llamado a odiar la tecnología, ni a huir del mundo, ni a vivir como un ermitaño digital. Fue llamado a discernir, a usar las herramientas sin ser poseído por ellas, a vivir en el sistema sin entregar el alma al sistema. El peligro de los últimos días no es solo la persecución, es la seducción. No es solo la violencia, es la comodidad. No es solo la imposición, es la aceptación voluntaria de un mundo que ofrece todo excepto a Dios. Por eso, este libro no termina con una profecía aterradora, sino con un llamado sencillo y antiguo. Vuelve a Cristo, vuelve a la palabra, vuelve a la oración sincera, vuelve a la vida sencilla, vuelve a la cruz, porque cuando todo lo que puede ser sacudido sea sacudido, solo permanecerá aquello que fue edificado sobre la roca. Y esa roca no es un sistema, no es una tecnología, no es una inteligencia artificial. Esa roca es Cristo. Epílogo. No temas al futuro. Si llegaste hasta aquí es porque de alguna manera el Espíritu Santo te condujo a reflexionar. Este libro no fue escrito para alimentar curiosidad, ni para satisfacer debates teológicos interminables, ni para producir miedo. Fue escrito para despertar. El futuro no debe ser temido por aquellos que pertenecen a Cristo. La Escritura jamás enseñó que el fin de los tiempos sería un período de derrota para los fieles, sino de perseverancia. Jesús nunca prometió comodidad, pero prometió presencia. Nunca prometió ausencia de dolor, pero prometió victoria final. La ficción escatológica del mundo intenta convencernos de que estamos solos, de que necesitamos sistemas, máquinas y estructuras humanas para sobrevivir. El Evangelio afirma exactamente lo contrario. Dios siempre sostuvo a los suyos, incluso en los peores escenarios de la historia. Los primeros cristianos enfrentaron el Imperio Romano sin tecnología, sin protección legal y sin poder político. Aún así, vencieron. No porque fueran fuertes, sino porque Cristo era suficiente. No sabemos con precisión cómo se desarrollarán todos los acontecimientos finales, pero sabemos algo con absoluta certeza. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quien vive con esta convicción no necesita temer a sistemas globales, avances científicos ni gobiernos opresores. Nada puede separar al verdadero creyente del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Si el mundo camina hacia la oscuridad, la Iglesia fue llamada a ser luz. Si el sistema exige adoración, el cristiano responde con fidelidad. Si la mentira se multiplica, la verdad no cambia. El futuro pertenece a Dios, y quienes pertenecen a Dios no están perdidos en el futuro. Oración final. Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Rey eterno, soberano sobre la historia. Te damos gracias por tu palabra que permanece firme cuando todo lo demás pasa. Te pedimos discernimiento para estos tiempos, no para vivir con miedo, sino para vivir con fidelidad. Guarda nuestro corazón de la seducción del mundo, de la idolatría de la comodidad y del engaño de la autosuficiencia. Enséñanos a usar las herramientas sin convertirlas en dioses. Enséñanos a vivir en este mundo sin amar este mundo. Enséñanos a permanecer firmes cuando todo invite a ceder. Si llegan los días difíciles, danos fe. Si llega la escasez, danos confianza. Si llega la persecución, danos valentía. Que nunca negociemos la verdad por supervivencia, ni la fidelidad por seguridad, ni tu presencia por promesas vacías.
Ayúdanos a perseverar hasta el fin, a guardar la fe, a amar la verdad y a esperar con esperanza la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.